Hola a todos, esta es una breve exposición de cómo utilizar la lógica tanto como instrumento como también como para un abordaje teórico, como un fundamento. Voy a hacer una breve exposición informal, esto está todo escrito, yo lo voy a subir a la página. La idea es mostrarle cómo usar la lógica para eh, formalizar su teoría y también bueno, como esto también de comentarles mis observaciones sobre unas cuestiones, pero más que nada también es cómo utilizar la lógica para su teoría. Esto es un ejemplo muy sencillito. Vamos a hacer después un ejercicio para poder ponerlo más en práctica. Eh, Lógica proposicional base, ya que es la que nos va a dar mucho uso. Si agregamos las otras, va a ser mucho más potente nuestra formalización. Recordemos que simbología, esto digamos, todos estos simbolitos no implica formalización. Formal, ¿Por qué? Porque yo puedo tener todo un conjunto de simbolitos hecho ahí y que no remita a nada. Por otro lado, formalizar no necesariamente implique simbología, pero la simbología es mucho más útil, muy útil, digo, muy práctica para poder nosotros sintetizar, también explayar nuestra postura en, en, en una estructura sintáctica que escape de ciertas ambigüedades, de las cuales, bueno, no siempre se puede escapar, pero escapa por lo menos limita ese marco de ambigüedades. eh, y bueno, eso. Bien, esto se trata de un modelo lógico modal para la psicología del trauma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es expresar unas ideas que vengo acarreando últimamente y se las había expresado a ustedes también. Trata acerca del fenómeno llamado trauma dentro del campo de la psicología, enfatizando el carácter psíquico depuesto en contraposición a lo físico. Es decir, siempre se hace esa diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medicina se habla de un determinado trauma, ¿no? El traumatólogo. Bien. El aspecto este se abordó históricamente multidisciplinarmente, sería la neurología, la psicología, el psicoanálisis, la medicina, bueno, dije lo mismo, pero bueno, múltiples disciplinas estudian el mismo objeto, ¿sí? Eso sería multidisciplinar, pero en los últimos tiempos ya hay una conformación de un solo campo en relación a esto, ¿sí? Un campo individualizado con sus propios métodos, preguntas y respuestas ante este fenómeno. Lo mismo sucede con el campo de las adicciones, que hoy ya constituye un solo campo, digamos, en donde tienen su forma de pensar, su forma de plantear sus problemas. Es parecida a la noción a paradigma, pero no es a eso lo que apunto con esta noción de transdisciplinar, sino que se postula como algo, se individualiza, ¿sí? No es interdisciplinario, no es que cada una está aportando sus aportes para pensar el objeto, ni multidisciplinar, como bien mencioné, en donde cada una está estudiando de manera aislada, sino que ya es un paso más en donde constituyen ya un solo campo. Considero que, yo considero que en la tradición argentina se suele enfatizar mucho las perspectivas psicoanalíticas ante el fenómeno, menospreciando entonces los otros desarrollos. Pero también irónicamente pienso que las tradiciones norteamericanas ignoran los desarrollos del psicoanálisis, pero exponen consideraciones sospechosamente similares al respecto del asunto. Esto lo voy a probar diciendo que las consideraciones energéticas del trauma, oriundas de las posturas norteamericanas, europeas, en relación al el trastorno de estrés postraumático, que vendría a ser básicamente la neurosis traumática, bueno, ellos los plantean como un exceso de energía denominado distrés, Freud diría energía pulsional, junto con un apronte sorpresivo e inesperado. Esto ya Freud lo manifestó como condición del evento traumático en 1893 o no, 1894, no estoy muy seguro y no tengo mis apuntes para eso, para eh, leer de nuevo y cosas así. Bueno, ante el cual el sujeto no posee recursos algunos para afrontarlos. En 1920 Freud diría ruptura de barrera antiestímulo.
Es decir, entonces, exceso de energía denominada de estrés, junto con un apronte sorpresivo, ante el cual el sujeto no posee recursos alguno para afrontarlos. Esto lo Freud diría la ruptura de barrera antiestímulo, y que a falta de estos recursos se pone en marcha mecanismos neurológicos, dirían los norteamericanos. Digo norteamericano, en realidad no es norteamericano en sí, digamos, pero bueno, es como para hacer una diferenciación. Estos mecanismos neurológicos lo podemos homologar a mecanismos de defensa. Bueno, estos mecanismos neurológicos van a afrontar estos aprontes de energía que se liberan, los cuales aparejan otras complicaciones. Van a traer estos últimos recursos tienen un coste, por ejemplo, la amnesia. Bueno, y ante el fracaso inminente de estos mismos, dado no solo puede darse simplemente porque no funcionaron o porque no tuvo una posterior acompañamiento terapéutico que permita que esta persona luego salga de esa situación en la que se está implicando. Eh, y que esto también del fracaso inminente, esto es todo tomado, después les voy a comentar por qué, porque estoy en otro lugar, no tengo mis libros, nada acá para poder. Después voy a poner la cita de dónde es, de todo esto, ¿sí? Esto va a estar bien armado y presentado después, pero por ahora, bueno. Y ante el fracaso inminente, tipo la represión que siempre fracasa, ¿no es cierto? Bueno, fracaso inminente se configura finalmente el cuadro de trastorno por estrés postraumático. Y yo sitúo ahí neurosis traumática. De todas formas me pueden decir, bueno, pero esos conceptos no son de Freud, son de otros, y Freud se los robó y hizo una ensalada, como dice este autor Edelstein. Está bien, pero no obstante tampoco estos otros autores hacen mención de estos anteriores a Freud, ¿sí? ¿Okay? Y Freud hizo desarrollo en la materia importantes, mínimamente una consideración se le tendría que tener. Más allá de este percance, o de última usar los mismos conceptos, ¿sí? Porque si no se genera una bola de conceptos. Bueno, más allá de este percance, los desarrollos en materia neurológica y psicoterapéutica de los estudios del trauma compelen total atención y admiración. Acá fijo mi postura de que no soy pro-freudiano ni pro-norteamericano, sino que ambas tienen mucho para decir. Una le estaba robando mucho el aspecto metapsicológico a la otra, pero los estudios del trauma tienen un abordaje psicoterapéutico muy, muy valioso. Son cuatro, pero el último de ellos, que es la terapia eh, bueno, no importa, movimientos oculares, algo así, que es eh, revisión del trauma, y, bueno, muy valiosa. Los aportes neurológicos también, que explican por qué sucede la amnesia, qué sucede, hacen un énfasis, por ejemplo, en la amígdala, y bueno, y demás. También sobre cómo brindar la medicación en estos casos, que por ejemplo las benzodiazepinas no son valiosas en estos casos, no deben darse. La primera línea de tratamiento en estos casos serían los inhibidores de recaptación de serotonina, más precisamente la sertralina, esto todo estadísticamente. Bien, eh, lo que yo propongo es añadir un nuevo enfoque metapsicológico, alternativo al modelo energético, del cual no me quejo, pero bueno, es una idea y la voy a proponer. Se trata de transducir, es decir, cambiar de naturaleza elementos de la lógica modal hacia la metapsicología, usar cosas de la lógica modal como metapsicología. Esta maniobra no le da mayor relevancia, validez o rigor a la teoría, ¿no? Porque de hacerlo, como hacen algunos, yo estaría haciendo una falacia de autoridad, diciendo mi teoría es más valiosa porque uso cosas de la lógica y por lo tanto, y porque la lógica es más valiosa que la metapsicología actual o la energética, entonces mi teoría es mejor que ella. Es lo mismo que decir, mi psicoanálisis es mejor porque se sustenta en la mecánica, ¿cómo es? Cuántica, y la mecánica cuántica es mejor, y bueno, eso es una falacia de autoridad, básicamente. Sí, bien. Eh, no le va a cambiar nada, básicamente, eso es lo que quiero decir.
La lógica normalmente se usa como instrumento. Cuando ya no se usa como instrumento, deja de ser lógica, ¿sí? Es decir, la lógica como el instrumento de todas las ciencias, cuando deja de ser un instrumento y sus elementos se empiezan a usar como lo estoy por usar ahora, ya deja de ser lógica. Eso es importante también. La lógica modal, ¿qué es? Es una rama de la lógica general, sea esta informal o formal, que pone foco en la forma o modalidad con la cual se sentencia la fuerza de un juicio o la verdad de éste, es decir, con cuánta firmeza se postula. Cuando un suceso considerado catastrófico adviene de manera sorpresiva y el individuo sujeto a la noción de ser lo que quieran usar, no dispone de recursos para hacer frente a los mismos, es decir, cuando me aparece el evento que socialmente se considera catastrófico, adviene de manera sorpresiva y el individuo no dispone de recursos para hacer frente a estos, se pone en movimientos últimas alternativas para afrontar la situación. Esto es lo mismo que dije hoy, es lo mismo, ¿sí? Si estos mecanismos fallan o no poseen un soporte, se constituye el cuadro de trastorno, un estado caracterizado por reminiscencias involuntarias al evento traumático. Ahora hablo ya, pasé en limpio lo que dije antes, hablo de los efectos. Reminiscencia involuntaria al evento. Cualquier cosa me remite al evento. Tengo pesadilla, veo a alguien haciendo un gesto y me remite al evento. Eh, También sentimientos de confianza, de desconfianza en el entorno, en determinados entornos, de determinados aspectos relacionados justamente con este evento, que en algunos casos constituyen una paranoia, un estado, ¿no es cierto?, de persecución y demás. Eh, Bien, explosividad. Esto remite a que me enfado fuertísimamente con cosas que nada que ver, básicamente, así vamos a decirlo. Bajo estado anímico que, bajo estado anímico, que en algunos casos puede constituir una depresión. En algunos otros casos también hay shock emocional, un estado en donde las capacidades cognitivas se ponen en pausa, entre otras cosas. No hace falta enfatizar en los efectos, solo en algunos. Usando la lógica modal no como instrumento, de nuevo te explico, el trauma implicaría entonces la instauración inmediata de un nuevo orden lógico en el sujeto. Esto es lo que yo voy. Instauraría un nuevo orden lógico en el sujeto. Anterior a este orden podemos pensar un marco de posibilidades, necesariedades y por ende imposibilidades. Es decir, el trauma aparece y lo que viene a ser el guacho, la porquería esta, que, bueno, a ver, es instaurar un nuevo orden lógico. Anterior a este orden podemos pensar un marco de posibilidades, necesariedades y por ende también imposibilidades. Cosas imposibles que podrán pasar. Yo destaco igual que mi teoría tiene muchos supuestos y soy consciente de ello. No tenía muchas ganas tampoco de abordar, se va a hacer muy largo. Definamos brevemente estos conceptos. Lo necesario significa aquí que un evento debe darse de tal forma y no de otra. Lo imposible acá significa que un evento puede darse de tal forma, pero no necesariamente de esta forma. Es decir, que un evento puede darse de tal forma, pero no necesariamente de otra forma, ¿sí? No sí o sí, ¿no? No, perdón. Digo, que un evento puede darse de tal forma, pero no sí o sí se tiene que dar de esta forma que estoy diciendo, ¿sí? No sí o sí. Es posible que mañana salga el sol, pero no necesariamente, no sí o sí va a salir el sol, supongamos. Eh, es posible que me vaya a la esquina, pero no sí o sí me voy a la esquina, ¿sí? Eh, Ahora, lo necesario que un evento debe darse de tal forma y no de otra. Por ejemplo, esto es una estructura lógica, así que se la puede explicar un operador lógico, mejor dicho, un operador modal lógico. Es más útil el ejemplo del sol para lo necesario, es decir, que sí o sí mañana va a salir el sol, sí o sí. ¿Por qué? Porque, bueno, teorías y teorías, pero básicamente sí o sí sale el sol mañana, se tiene que dar de tal manera y no de otra. Lo imposible.
Lo imposible significa acá que un evento no puede darse de tal forma porque necesariamente debe darse de otra forma. Y no se puede dar de una X forma porque necesariamente sí se tiene que dar de la otra forma. Es decir, es imposible que ya mismo se apague el sol, ¿sí? Y sea de noche, porque necesariamente debe mantenerse el sol hasta tal hora, por ejemplo, ¿sí? Lo innecesario. Lo innecesario es que un evento no se da sí o sí, de tal forma, porque puede darse de otra forma. Es decir, que un evento no se va a dar sí o sí de una forma, porque puede darse de otra forma. No sí o sí se va a dar que sea de noche ya, o se nuble ya, porque puede darse que pase un soplido y no deje que se nuble todavía, ¿sí? Eh, no es necesario que yo tenga hambre ya, porque podría en este momento, no es necesario que yo tenga hambre ya a las 2 de la tarde, porque es posible que yo haya comido antes, por ejemplo. Ahí está. Entonces esto lo explico acá, en términos formales. El rombo significa posible, el cuadrado necesario, la negación de lo posible sería lo imposible, y también lo necesario son homologables. La negación de lo necesario sería lo innecesario, pero también lo posible. A ver, ¿qué sería esto? Que acá, por ejemplo, negación de lo posible, de rombo sería lo posible. No es posible que P es igual a decir es necesario que no P. No es posible que P es igual a decir necesariamente no P. O también es igual a decir imposible P y necesariamente no P. ¿Ok? Acá, ¿es posible P? Entonces no necesariamente no P. Es decir, posible P, no necesariamente no P. Posible P e innecesario P. E innecesario no P. ¿Ok? Como dice ahí. Volviendo a lo anterior, esta teoría posee múltiples supuestos. Ah, ahí lo digo, sí. Bueno, voy a dar un experimento mental. Los experimentos mentales no son probatorios de nada, simplemente es para ilustrar mi idea. Supongamos que estamos en nuestras casas efectivamente tranquilos, en un estado de paz, escuchando música relajante, escuchando Steve Wonder, y estamos así todos. Escuchando ese tema que está muy lindo. Cuando de repente, pum, una granada de estruendo entra por nuestra ventana, explota, ingresan unos policías uniformados, nos llevan presos por error, nos empiezan a golpear, nos dice, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está tal cosa? Vos hiciste esto, vos hiciste esto, vos hiciste esto. Luego entra otro y dice, nos equivocamos, este no era. Y entonces dice, bueno, hay que liberarlo. Y nos dice, si vos hablas algo de esto, te vamos a matar, guacho, te vamos a matar, te vamos a matar. Entonces me liberan. Ahora sucede que, todo es toda la historia, ¿sí? Sucede que ahora todos los días que ingreso a mi casa comienzo a cerrar todas las ventanas. Si veo un patrullero, salgo a correr. Y me acuerdo también del evento. Si conozco a alguien que dice ser policía, me alejo al toque de este. Y me desaparezco. Estoy perseguido, salgo a la calle y miro para todos lados. Y peor si ya veo, vuelven los canas y me dice, ¿estuviste hablando vos? No sé. Me empeoran, me añaden otro evento más todavía. Y estoy perseguido y con bajo ánimo, pensando en el evento injusto que tuve que padecer. Bien, podríamos en vista de tales signos hablar de un trastorno de estrés postraumático, que implica al suceso y los efectos del mismo. Es decir, para que sea un trastorno de estrés postraumático y no sea un trastorno de desadaptación, implica pensar en el evento, ¿sí? Primero que nada en el evento y después los efectos del mismo. Hay mucha relación en los efectos entre el trastorno de desadaptación, pero la diferencia en estos dos es en el evento.
En el desadaptación vos podés hablar de un divorcio, ¿sí? Un duelo en general. Piensen otros eventos que en lo cotidiano denominamos como traumáticos, el abuso sexual, los asaltos, torturas. Podríamos decir que en tales eventos hay un aporte sorpresivo. Podríamos decir que se consideraba imposible que X evento sucediera. Ahí ven a lo que quiero llegar, a dónde voy. O que los niveles de probabilidad de tal evento son bajas y que no connotan valor. O por otro lado, medianas y se somete el sujeto a un estado de alerta. Bien, esto último igual vamos a poner en pausa. Si tomemos todo lo otro, si tomemos esto que digo de apronte sorpresivo, evento que sucede, que los niveles de probabilidad de tal evento son bajas y que no va a pasar, ¿sí? Acordémonos los conceptos entonces de necesario. Necesario significa se tiene que dar sí o sí. Posible es que un evento pueda darse de tal forma, pero no necesariamente, no sí o sí de tal forma. Si un evento es imposible que suceda de una X forma, se debe a que necesariamente se tiene que dar de otra forma. Es decir, está atado por una cadena de necesidad. Si un evento no es necesario que se dé de una X forma, es porque se puede dar de otra forma. ¿Sí? No está atado por la cadena de necesidad, entonces se puede dar de la otra forma. Bien. Bien, ahora, esto a nivel psicológico, vamos a decirlo, ¿no? Podríamos decir que hay una cadena de posibilidades e imposibilidades. Eventos que necesariamente se deben de dar, como por ejemplo que mañana salga el sol. Eso es necesario que se dé, ¿sí? Que mañana yo vaya al trabajo y no sea despedido. Para mí es necesario. Yo creo que necesariamente, no necesario en que yo necesito, sino en que sí o sí se va a dar eso, que yo voy al trabajo como si nada, no me van a despedir porque yo sé que estoy tranqui, que llevo 30 años trabajando acá, no pasa nada. En 2018, por ejemplo, para muchos, nadie pensaba que teníamos que usar barbijo, entonces todos necesariamente salíamos a las calles sin barbijo y sabíamos que necesariamente nunca en la vida nos iba a pasar algo así, quizás algunas personas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo. Cuando estas expectativas tan habituadas se rompen, eso además en términos simples, ¿no es cierto? Son expectativas que ya están tan normalizadas que conforman ya algo como necesario. Sí o sí va a pasar eso. Sí o sí que el Boca River lo gana River, por ejemplo. Bueno. Y de manera inmediata, si nos rompen estas expectativas y de manera inmediata, sin implicaciones auxiliares, es decir, sin razones o fundamentos que por lo menos me acomoden ante el evento. Por ejemplo, ante la pandemia, a mí me servía mucho esto que se decía, es por 15 días solamente. Bueno, entonces era una razón para mí, tranqui, decía, bueno, 15 días más. Después, 15 días más, bueno, es por 15 días más, es por la humanidad, no sé. Pero imagínense si a mí me decían, a partir de mañana vamos a estar encerrados de por vida, para siempre. Bueno, así. Eh, Hoy no sale el sol, por ejemplo, y digo, no es que no salió el sol, es porque está nublado. Es decir, son las implicaciones auxiliares que me ayudan eh, a que no se me, a que esta ruptura no se dé de tal manera tan fuerte, vamos a decir, ¿sí? Eh, o si me despiden después de 30 años, un solo día empezó y ¡pum! Voy y me despiden. Y si yo no tengo una razón, un fundamento de qué pasó, digamos, y quedo ahí, va a ser diferente a que yo me diga, bueno, fue el nuevo jefe que entró, está medio chapita, es su problema, o decirme a mí mismo, era mi culpa, yo andaba robando, por ejemplo, así que está bien, no sé. Son implicaciones auxiliares a esta cadena de necesariedades. Bien, se instaura entonces ahora con estas rupturas de lo tan habitual, un nuevo orden lógico. Un mundo no normal de Kripke podríamos hablar. Los mundos no normales de Kripke son algo postulado en lógica modal, en donde todo es posible y nada es necesario, excepto esta meta regla. Es decir,
un plano en donde nada es necesario que se dé. Todo es posible darse, cualquier cosa es posible. En un mundo en donde todo es posible. Es posible que mañana no salga el sol. Es posible que yo eh, choque en el auto. Eso es re posible. Bueno, a ver. Es re posible que eh, el coronavirus se convierta en un virus zombie y todos seamos zombies y cosas así. Pero esto más a nivel subjetivo, dándole una creencia muy fuerte de que es posible, digamos. Porque claro, todo es posible, pero en nuestro marco mental no necesariamente todo es posible. Es posible que nos engañe nuestra pareja que tanto nos dice que nos ama y acaso se fue porque nos ha dejado ilusionados, algo así en la canción. Bueno, eso, que nosotros subjetivamente pensemos que no es posible que suceda tal cosa. Es decir, es imposible. Es imposible que mi papá me diga un día, che, no, en realidad yo no soy tu papá, sos adoptado, por ejemplo. O es imposible que mi perro hable, pero en este caso vamos a decir como que es posible que estoy en un estado en donde cualquier cosa puede pasar, que mi perro hable, que venga y me coma el cuello. Bueno, bien, eso sería el mundo no normal de Kripke. No normal es en términos lógicos, ¿sí? Un mundo en donde nada es necesario. Si esto lo articulamos, entonces, condice con la fenomenología del trastorno del estrés postraumático. Por ejemplo, en los sentimientos de desconfianza del mundo social, donde cualquier policía podría agredirme como lo hicieron esos policías sin motivo, en el caso que indiqué, ¿no es cierto? Es decir, eh, si yo antes tenía una idea de necesariedad en donde la policía, ese es el supuesto también que no me faltó añadir, donde la policía es un ser de bien y que te cuida y que y si vos no haces nada malo no te va a hacer nada, digamos. Ahora te puede hacer cualquier cosa, cualquiera. Por ejemplo, la policía que dice ser que está para cuidarte, por ejemplo. Pienso en esto también con la gente de la calle, ¿no es cierto? Que la misma policía los agrede. Bien, entonces, ¿cómo podría sentirse con todo esto que hablamos también? Bueno, donde cualquier persona podría clavarme un puñal sin motivo alguno, tal como lo hizo ese homicida. Supongamos, estamos en la calle tranqui, pensamos que vamos a ir de un punto A al B, tranqui, sin problema, necesariamente, y pum, sale Charles Manson de la nada, si nosotros no lo reconocemos, está todo tatuado, está todo como una persona bien, y ¡pam! Nos clava un puñal, pero no nos mata. Ahí vamos a quedar medio rari, supongamos. Supongamos que quedamos raritos, ahí empezamos a pensar, epa, cualquier persona me puede hacer daño, digamos. Y antes yo pensaba que no necesariamente cualquier persona me podía hacer daño, sino gente que yo podría identificar a la distancia. Bien, el típico nunca pensé que me iba a pasar hasta que me pasó. Bien. También por las reminiscencias al evento traumático. Pensemos las reminiscencias al evento traumático. Y articulemos con esto. ¿Cómo se puede dar? Y se da en el sentido de que este nuevo orden lógico se instaura a través de ese evento traumático. Y ese evento traumático es el fundamento de este nuevo orden instaurado. Entonces yo todo lo que diga, todo es posible, porque yo ya declaré una vez que era imposible que Charles Manson me clave un puñal y pasó. Así que si Charles Manson me clavó un puñal y pasó, eh, es posible que mañana el sol no salga. ¿Sí? Se constituye un estado así, un mundo no normal, y en donde la reminiscencia la podemos pensar en ese orden, como un fundamento del nuevo orden instaurado. Entonces, todo remite a ese núcleo. Bien, ahora esto formalizado, bien simple. Yo lo podía haber formalizado mucho más complejamente, pero no me dio mucho ya el tiempo y quería hacer esto cuanto antes. Después, más adelante, lo vamos a poner mucha más complejidad para que se vea más lindo y para que tenga también, nos sirve mucho nosotros al explayarlo a esto, al reducirlo a otros, a un nivel mucho más carente de semántica, pensamos más, nos permite ver otras cosas, nos ayuda, ¿sí? Es como hacer cálculos mentales frente a hacer cálculos con la mano, con la calculadora, ¿sí? Prueben eso, en 2 minutos menos van a hacer las cosas mejor. Bien.
En este caso, N significa necesariedad. Acá no estoy usando N como operador lógico, sino como proposición. No confundir, no confundir sí o sí. Es una proposición más, ¿sí? Que estos son tres cosas que yo defino, ¿sí? Son tres proposiciones definidas por mí. Necesariedad se van a llamar uno, o marco de regulación de necesariedades. ST, pero con la negación de ST sería suceso traumático, y con la negación es no suceso traumático o catastrófico. Y T, trauma, pero que vendría a ser básicamente el trastorno por estrés postraumático. Entonces decimos, necesaria, primera proposición es que si se da la necesidad, implica que no se dé un suceso traumático o catastrófico. Y si no se da un un suceso traumático o catastrófico, hay una necesariedad, digamos, un un marco regulatorio de necesidades que se tienen que dar. Si hay un marco regulatorio de necesidades, entonces implica que no hay un trastorno de estrés postraumático. Entonces ahora afirmamos que no hubo una situación traumática, catastrófica. Ahora afirmamos, por ende, por toda esta conexión, de que hay un marco de necesidades todavía firme. Por lo tanto, no hay trauma, ¿sí? No hay trastorno de estrés postraumático. Ahora, la antítesis, esto es lo que pasa ahora después. Pero ahora vamos a ver cómo hacer una prueba de validez. Esta es una prueba de validez de reducción al absurdo sencilla. Consiste en tornar falsa nuestra conclusión, esta es nuestra conclusión, es decir, que no hay trauma, estrés postraumático básicamente, esta es nuestra conclusión, la tenemos que tornar falsa. Y si todas estas otras que son premisas me dan verdaderas y esta continúa siendo falsa, mi argumento es inválido. ¿Por qué? Porque no alcanza a establecer una conexión entre las premisas y la conclusión. ¿Por qué? Porque es una conexión de implicación. Si la conclusión es falsa, la premisa es verdadera, la implicación entonces es falsa. Entonces mi argumento es inválido porque no alcanzan a probar la validez. No alcanza a generar una conexión de necesidad. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a negar T, no T. Entonces T es válida, ¿sí? Acá nos dice, tenemos que ir a las afirmaciones básicas más rápido. Entonces acá tenemos que, es verdad que no hubo un suceso traumático y es verdad que entonces que hay una necesariedad. ¿Sí? Estos dos son verdaderos. Entonces si esta es verdadera, esta es verdadera. Si esta es verdadera, esta es verdadera. Si esta que fue verdadera, esta tiene que ser verdadera necesariamente. Pero acá yo la negué. No me queda chance que simplemente negar esta. Pero si yo niego esta, se torna falsa. Entonces se me desequilibra todo el sistema. Por lo tanto, entonces no me queda otra que poner a esta como verdadera, tacharla así y decir es verdadera. Entonces, al tener todo esto verdadero, tiki, mi argumento es válido. En este caso sucede lo mismo, pero esto ya sería la antítesis. La antítesis y que instauraría el nuevo orden sería que hay una situación catastrófica, se rompe el marco de necesariedad. Entonces, si hay una necesidad es porque no hay una situación catastrófica. Si no hay una situación catastrófica es porque esto es una doble implicación. Si hay una necesidad, no hay trauma, estrés postraumático, trastorno. Pero acá sucede que sí hay un suceso traumático. Entonces, si hay un suceso traumático, necesariamente se va a romper nuestra cadena de necesidad y por lo tanto, entonces emerge el trastorno de estrés postraumático. Esto no es fundamental, esto no estoy fundamentando, esto estoy graficando simbólicamente o formalizando mi
expresiones acá. Me faltan muchas cosas que tendría que añadir, más implicaciones que conectar. Por ejemplo, acá que yo hablaba sin conexiones, sin implicaciones auxiliares, bueno, muchas cosas más. Pero esto es lo sencillito. Vimos entonces cómo hacer la prueba. Así la tienen que hacer, como bien les dije. Nieguen la conclusión y traten de generar que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si esto sucede, es inválido. ¿Por qué? Por esto, ¿no es cierto? Nuestro argumento es inválido. Pero si yo no encuentro forma, no hay forma alguna de que mi conclusión se pueda hacer falsa, por ejemplo, que la única forma para que mi conclusión sea falsa es falsificando una premisa, entonces tengo que cambiar mi idea y decir, entonces mi argumento es válido. ¿Por qué? Porque no hay forma de que mi conclusión pueda ser falsa cuando mis premisas sean verdaderas. ¿Sí? Me está obligando. Tiene esa cadena innecesaria. Entonces eso vendría a ser, básicamente, de nuevo, resumiendo, instauración de un nuevo orden lógico en el cual todo es posible y nada es necesario. Cuando antes había una apreciación eh, de que habían cosas que subjetivamente no eran posibles de emergerse, ¿sí? Que le atribuíamos un grado de creencia. Esto podemos, de última, utilizar métodos bayesianos, inferencia bayesiana para pensar esto. Podemos articular un montón de otros términos, digamos, otros medios, cadenas de Markov y demás, pero básicamente se resumen estos planos modales de que hay cosas que son posibles, hay cosas que son necesarias a que se den, y hay cosas que son imposibles, que no se pueden dar. Cuando eso imposible se da, nos coloca nuestro marco, ¿no es cierto? Nos coloca nuestro marco de necesariedades y se nos instaura entonces un nuevo mundo, un lógico, en el cual todo es posible. Y bueno, condice con cierta fenomenología. Ahora, ¿cómo yo puedo probar el rigor de mi teoría, el rigor lógico? La primera que se me ocurre es con la falsabilidad lógica de la teoría, no la falsabilidad empírica. Y esto no le da valor empírico, esto simplemente le da mayor rigor lógico. Para que mi teoría no se constituya un todo incuestionable y por ende una trampa lógica, por ejemplo, decir, todo es un acto del inconsciente, y de la cual yo no pueda salir de eso. ¿Por qué? Porque todo es un acto del inconsciente, básicamente, y que posiblemente genere una falacia de círculo vicioso, en donde el todo se implique dentro de las partes, y las partes, bueno, el todo se implique dentro de las partes, y por lo tanto no es un todo, sino que es una parte, ¿sí? Es una confusión de lugares. Entonces, el todo va por una parte y las partes van por otra. Cuando yo tengo un sistema totalmente gigantesco, incuestionable, estoy generando, digamos, en términos más informales, esto es una falacia de círculo vicioso, una trampa lógica, y que podría también caer en una inconsistencia. Entonces, en donde todo es deducible de eso, todo es posiblemente deducible. Incluso sería así, todo es una manifestación del inconsciente, todo lo que no sea una manifestación del inconsciente es una manifestación del inconsciente. Y todo lo que no sea, todo lo que sea una manifestación del inconsciente sería una manifestación del inconsciente, y todo lo que no sería también o sea, una inconsistencia. Porque estoy admitiendo dentro de la misma teoría dos proposiciones contrarias. Si esas dos proposiciones contrarias se habilitan, entonces otras cosas se pueden deducir, cualquier otra cosa vale. Bueno, para que mi teoría sea falsable, entonces, declaro que lo voy a hacer en dos turnos. El primero es en la articulación de mi aporte con la teoría del estrés postraumático, y en otra en relación del estrés postraumático en general. La del estrés postraumático en general es trabajo de los que la postularon, pero de mi articulación a esta teoría es mi trabajo. Y lo que yo digo es, la prueba, entonces, que si mi modelo teórico no se articula al trastorno indicado,
es que es la siguiente. Si mi modelo no es cierto, una persona ante un suceso catastrófico de tales características, como las indicadas, que desarrolle tales signos, que tenga los signos de confianza, no disputará tales eventos como imposibles, sino como necesarios, que era necesario que esos eventos pasen. Pero generó todos los otros síntomas. Sí, 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 sí. Entonces, mi teoría ahí sí puede ser falsable. Una persona que haya vivido, por ejemplo, la situación de la bomba y la tortura, que haya despertado tales síntomas, digamos, de persecución, desconfianza, shock emocional, todos esos síntomas, pero que no haya pensado nunca que esos eventos sean imposibles, sino que eran necesarios, que él día a día subjetivamente concibiese que sí era necesario. Sí es necesario que un policía entre por la ventana y me lleve preso, o al menos es posible, ¿sí? Eh, con cierto grado de posibilidad de mayor, digamos, al punto de que estoy esperando ese evento. Eh, bien, esa sería la habilitación a que sea falsable. ¿Por qué? Porque mi teoría lo que apunta es esa cuestión, ¿no? De lo imposible y lo necesario y lo posible en relación a este aspecto. Y esto tiene una implicación clínica, de trabajar, como yo hice con la música, por ejemplo. Hice un taller que se llama De lo imposible a lo necesario, de lo necesario a lo innecesario y de lo innecesario a lo posible. Bien, eso en otra oportunidad se los cuento. Pero en este caso, estamos en un mundo no normal en donde todo es posible. Así que es otra implicación lógica ahora que me doy cuenta. Otro trabajo, ¿sí? Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a poner pausa. Esto es para ustedes. Un saludo grande.